Muy buenas tardes, les saluda Farías Basurto Olger Fabricio. El tema a tratar de hoy es máximos y mínimos de una función. Soy estudiante del primer semestre de mecánica del curso B. Pertenezco al grupo número 2. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea en una región o en todo el dominio. Los máximos y mínimos en una función f son los valores más grandes, máximos, o más pequeños, mínimos, que toma la función, ya sea en una región, extremos relativos, o en todo su dominio, extremos absolutos. Máximos y mínimos absolutos. Dentro de esta encontramos los extremos absolutos. Son los valores de una función f más grandes, ya sea máximos, o más pequeños, mínimos, de todo el dominio. Encontramos también el máximo absoluto de la función f, es el valor más grande en todo el dominio. Los extremos absolutos también reciben el nombre de extremos globales. Por ejemplo, si a es un mínimo o un máximo para todo el valor x del dominio de f, se dice que es un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Por ejemplo, si se da la función de a es menor o igual a la función de x, dado el valor de x, esto es un mínimo absoluto. Pero si dentro de la función a mayor o igual a la función de x, dado el valor de x, es un máximo absoluto. También encontramos los máximos y mínimos relativos. Los extremos relativos de una función f son los valores más grandes, ya sea máximo, o más pequeños, ya sea mínimo, de una región del dominio. Los extremos relativos también son conocidos como extremos locales. La función f tiene en m un máximo relativo si la función de m es mayor que los valores próximos a izquierda y derecha. Por ejemplo, si intuitivamente un punto a es un máximo relativo de la función f si la función a es mayor o igual que la función de x para los valores de x cercanos a. Es un mínimo relativo si f de a es menor o igual a la función de x. Encontramos también la regla de la primera derivada. Esto nos quiere decir, si la función f es derivable en c y f es igual a 0, decimos que c es un punto crítico. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los candidatos a ser extremos relativos y absoluto. Si f es la derivable en el intervalo y igual a ab, entonces decimos que f es creciente en sí. Decimos que la función de x es mayor a 0, dado el valor decreciente. F es dado el valor en creciente. Si f es creciente en sí, entonces tenemos que la función x es menor a 0, dado el valor en decreciente. Por lo tanto, los candidatos para ser extremos son los puntos que anulan la derivada.